si no te suscribes a este canal. Tranquilo, no te voy a crucificar. Pero alguien en la antigua Roma sí lo habría hecho, y no como te imaginas. Nada de brazos extendidos en una cruz perfecta, con una bandita en la cabeza y un público llorando. No, estoy hablando del castigo más doloroso, más lento y más miserable que el Imperio Romano aplicaba cuando quería que alguien sufriera hasta rogarle a los dioses por morir de una vez. ¿Te atreves a escucharlo entero? Bien, bienvenido al lado más oscuro de Roma. Esta no es la historia de emperadores sabios ni de glorias militares. Esta es la historia de la crux simplex, una simple estaca, clavada al suelo, donde el cuerpo no era más que carne colgando, y el alma, un grito eterno. ¿Preparado para conocer el infierno sin necesidad de bajar al Hades? Pues quédate, pero antes, suscríbete, porque en esta historia, el único que se salva, es el que se informa. Imagina que eres un esclavo en Roma, no uno de esos esclavos con suerte que educan a niños ricos o que sirven vino en banquetes perfumados. No, eres un esclavo común, carne de mina, sudor de granja, espalda rota por los látigos del capataz. Un día, cometes un error, un descuido, tal vez te robaste un mendrugo de pan, tal vez levantaste la voz, o quizás simplemente naciste en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Y sabes qué hacen contigo? No te matan rápido, no, te llevan fuera de los muros de la ciudad, donde la tierra huele a sangre seca y los cuervos esperan pacientes, como invitados al banquete, y allí, en medio del polvo y del sol que quema sin tregua, te espera ella, la crux simplex. A primera vista parece algo casi ridículo, una simple estaca, clavada en la tierra. Ni siquiera tiene la dignidad arquitectónica de una cruz tradicional. No hay travesaños, no hay símbolos, solo un palo erguido, crudo, astillado, esperando tu cuerpo. Pero no te equivoques, esta es la máquina de tortura más primitiva y efectiva que Roma pudo concebir. Y no fue inventada para matar rápido, fue diseñada para exhibir, humillar y prolongar el sufrimiento más allá de lo soportable. Los soldados no gritan órdenes, no necesitan hacerlo, ya saben el procedimiento. Primero, te desnudan, no por higiene, sino por humillación, porque el cuerpo, antes de ser destruido, debe ser expuesto. El pueblo romano adoraba el espectáculo, y no hay mayor placer para una plebe hastiada que ver al condenado convertido en bestia temblorosa. Luego, te atan las manos a la espalda, te empujan hacia la estaca como si fueras un fardo de trigo. 2 soldados te sostienen por los brazos, otro se encarga de las piernas. Y es entonces cuando empieza el ascenso. No es un ascenso glorioso, no hay música épica, solo el crujido de los huesos, los gritos ahogados, y las risas de algún niño cruel entre la multitud. Te levantan como si fueras un animal muerto y te introducen por el ano un afilado madero que sobresale apenas del extremo superior de la estaca. ¿No lo sabías? Sí, la crux simplex no era solo para colgarte, era, muchas veces, un instrumento de empalamiento vertical. El madero no perforaba los órganos vitales, eso sería demasiado amable. Se deslizaba lentamente, siguiendo el canal interno, desplazando sin romper, desgarrando sin matar. A veces pasaban horas, a veces días, mientras el peso de tu cuerpo hacía que aquel palo fuera avanzando, milímetro a milímetro, entre tus entrañas. Y no podías gritar por mucho tiempo, porque la posición hacía que los pulmones se comprimieran. Respirar era un acto de fuerza, gritar, un lujo. Mientras tanto, la gente miraba, algunos mascaban dátiles, otros hacían apuestas. ¿Cuánto tardará en morir? ¿Desfallecerá antes del anochecer? Los cuervos bajaban antes que la muerte. Picoteaban los pies, los ojos, si tenías la desgracia de dormir. Roma, señora del mundo, adoraba el orden, pero aún más adoraba el dolor ajeno. Y tú, pobre desgraciado clavado en esa estaca, eras la función principal del día. No había redención en la crux simplex, ni última palabra, ni beso de despedida, ni mirada compasiva. Solo el viento seco que arrastraba polvo y el murmullo constante de la multitud, como un enjambre de moscas humanas revoloteando alrededor del sufrimiento ajeno. Porque eso era lo que eras ahora,
un espectáculo, un cuerpo suspendido, retorciéndose con cada espasmo, mientras la madera entraba más profundo, lentamente, como si el universo mismo te negara el alivio del desmayo. Los soldados, acostumbrados a la escena, ni siquiera se inmutaban. Uno mascaba ajo, otro bromeaba sobre lo mucho que gritas para alguien tan flaco. Pero tú no gritas, ya no. El dolor ha cruzado esa línea donde los nervios dejan de protestar y simplemente arden. Cada movimiento es un tormento. Si intentas apoyarte con los pies atados, empujas tu cuerpo hacia arriba, y eso hace que el poste penetre más. Si los dejas colgar, tu peso jala hacia abajo, y eso también hace que el poste penetre más. No hay salida, estás atrapado en una danza cruel con la gravedad, donde cada decisión duele más que la anterior. Algunos intentaban quedarse quietos, rígidos, fingir que eran estatuas de carne. Pero el cuerpo humano no fue diseñado para soportar eso. Los músculos tiemblan, la espalda se arquea involuntariamente, la boca se abre buscando oxígeno como un pez fuera del agua, y la madera continúa su ascenso, centímetro a centímetro, como una sentencia tallada en dolor. La crux simplex no tenía altura definida, a veces el poste apenas medía 1,5 metros, suficiente para dejar al condenado con los pies colgando. Otras veces alcanzaba 2,5 metros, convirtiendo al ajusticiado en una torre grotesca de sufrimiento humano. En cualquier caso, el objetivo era claro: que todos lo vieran, que nadie olvidara, que cada esclavo, cada ladrón, cada traidor supiera que en Roma, la misericordia era opcional, el castigo, obligatorio. A medida que pasaban las horas, el cuerpo comenzaba a hincharse, la sangre se acumulaba en los pies, las venas se marcaban como raíces negras, el rostro se tornaba morado, los labios secos, la lengua colgando fuera como una serpiente muerta. Las moscas llegaban primero, luego los cuervos. Finalmente, si la noche caía y aún seguías vivo, porque sí, era perfectamente posible agonizar durante más de 24 horas en esa posición infernal. Entonces te visitaban las ratas, subían por la base de la estaca, atraídas por el olor metálico de la sangre y la promesa de carne fácil, y tú no podías hacer nada, ni espantarlas, ni moverte, ni llorar. Roma había perfeccionado la impotencia, porque eso era la crux simplex, un monumento a la fragilidad humana, un recordatorio brutal de que, en el imperio más poderoso de la tierra, no había espacio para los débiles. Y si lo había, ese espacio tenía forma de estaca y olía a muerte. A esta altura del relato, si aún no has cerrado los ojos o apartado la mirada, es porque algo dentro de ti quiere saber hasta dónde puede llegar el horror cuando se combina con la burocracia romana. Porque no lo olvides, esto no era barbarie improvisada, no era la brutalidad de una turba descontrolada, era justicia oficial, justicia del Senado, del emperador, de la ley. Cada crux simplex que se levantaba en las afueras de Roma era una declaración: así termina el que desafía el orden. Y el orden era sagrado, no importaba si eras culpable, inocente o simplemente desafortunado. Si el poder decidía que eras una amenaza, la estaca se alzaba, y lo hacía con una frialdad matemática. El proceso no comenzaba en el poste, comenzaba días antes, con un juicio tan rápido como simbólico. El magistrado ni te miraba, el acusador hablaba, los guardias asentían, y tú, encadenado, esperabas. No se trataba de demostrar tu culpabilidad, se trataba de alimentar el aparato del castigo, porque la crux simplex no era solo una herramienta de muerte, sino una política de Estado. Su existencia tenía una función propagandística: generar terror preventivo. Por eso los ajusticiamientos se realizaban en las vías más transitadas, cerca de los caminos principales, en colinas visibles desde lejos. Que el castigo doliera, sí, pero más importante aún, que se viera. Los condenados eran transportados en carros de madera, sin comida, sin agua, atados de pies y manos como animales rumbo al matadero. Algunos eran azotados en el trayecto, no por necesidad, sino para entretener a los acompañantes. La gente se agolpaba a los costados de la carretera, insultaban, reían, escupían, los niños lanzaban piedras.
Las mujeres, a veces, les arrojaban excrementos de cerdo para que murieran impuros. Una muerte pública en Roma no era una ejecución, era una ceremonia, una especie de carnaval macabro en el que el dolor ajeno purificaba el alma del ciudadano. Una vez en el sitio de ejecución, comenzaba el ritual. No había templos, no había sacerdotes, solo soldados endurecidos por años de campaña, acostumbrados a ver cuerpos desgarrados como quien ve llover. La estaca ya estaba ahí, clavada desde el amanecer, esperando. No necesitaba preparación. Era un poste tosco, astillado, a veces aún con restos de sangre seca de la víctima anterior. Roma no se molestaba en limpiar lo que el sol podía secar. No era por negligencia, sino por mensaje. Esto ha ocurrido antes, y ocurrirá otra vez. El verdugo, normalmente un esclavo especializado, era meticuloso. Su trabajo no era matar rápido, sino prolongar la agonía hasta el límite fisiológico. Se decía que los mejores podían lograr que un hombre aguantara empalado durante 2 días sin morir. ¿Cómo? Con precisión quirúrgica. La estaca se embadurnaba con grasa animal, no por compasión, sino para evitar desgarros internos que aceleraran la muerte. Se introducía con lentitud, no por torpeza, sino para que los órganos se desplazaran sin romperse. La entrada era rectal o vaginal, dependiendo del sexo y la imaginación del verdugo. Algunos postes eran afilados en punta, otros se redondeaban para que el cuerpo los abrazara lentamente, y si el condenado tenía suerte, el palo pasaba por la columna vertebral y lo mataba en pocas horas. Pero eso era raro, muy raro. Mientras el cuerpo era elevado, lentamente, sobre el poste, la multitud enloquecía. No había silencio, nunca. Roma era una ciudad que gritaba. Se gritaba en el foro, en las tabernas, en las carreras de cuadrigas, y por supuesto, en las ejecuciones. Sube, bastardo, grita ahora, ladrón, míralo. No aguantará ni una hora. El público no era un testigo pasivo, era un actor más en el teatro del dolor. Gritaban para excitarse, para sentirse seguros, porque mientras el condenado estuviera allí, empalado y jadeando, ellos seguían vivos. Eran romanos, ciudadanos, dueños de esclavos, dueños del mundo, y mientras tanto, tú colgabas, suspendido entre el cielo y el infierno, sin Dios que te escuchara, sin tierra donde pisar, sin futuro, solo el presente, un presente de madera astillada, carne perforada, respiración entrecortada. El cuerpo comenzaba a deformarse, los músculos se contraían de forma involuntaria, la piel se abría en llagas por el roce constante con la madera, el ano sangraba, el estómago se hinchaba, los ojos se enrojecían por la presión interna, y la mente comenzaba a quebrarse. Algunos comenzaban a delirar al cabo de unas horas. Veían dioses, escuchaban voces, suplicaban perdón por crímenes que jamás cometieron. Otros, en cambio, se quedaban en silencio, un silencio que no era paz, sino derrota total, ni siquiera la fuerza para maldecir. Y cuando llegaba la noche, el espectáculo no terminaba. Los soldados encendían antorchas, los curiosos se quedaban a ver si el cuerpo se movía. Algunos bebían vino barato y contaban chistes obscenos. Otros simplemente se recostaban a observar cómo la figura suspendida en la estaca se convertía lentamente en un objeto. Ya no eras persona, ya no eras esclavo, ya no eras ni siquiera enemigo. Eras un cuerpo, un trozo de carne crucificado sin cruz, una advertencia clavada en tierra romana. La madrugada romana no tenía compasión. El frío bajaba desde las colinas, se deslizaba entre los campos y se colaba por cada herida abierta en el cuerpo del condenado, que aún seguía vivo, porque sí, aún respiraba, débilmente, irregularmente, pero vivo, y eso era, en la lógica cruel de Roma, un triunfo del castigo. El verdugo que lograba mantener al ajusticiado con vida más allá del amanecer era recompensado con monedas o vino. Lo merecía. Había logrado que el dolor fuera resistencia, que la tortura se convirtiera en espectáculo prolongado. Porque si hay algo que Roma sabía hacer, más que conquistar tierras, más que construir acueductos, era administrar el sufrimiento, y la crux simplex no era solo madera, era un sistema. Durante la noche, los turnos de guardias se relevaban,
no por seguridad del condenado, nadie se acercaría a ayudarlo, nadie tan insensato, sino para asegurarse de que la muerte no se anticipara. Si el cuerpo se desplomaba, si moría antes de lo previsto, el espectáculo se arruinaba, así que los soldados vigilaban. A veces lo despertaban a golpes si parecía inconsciente, le escupían agua con sal en la cara, le rompían un dedo con la punta de la espada, porque en Roma, la muerte no era suficiente, tenía que ser lenta, visible y dolorosa, y el que interrumpiera el proceso respondía ante el prefecto. Pero hay algo más perverso aún, ¿no? El olor, porque nadie habla del olor. El cuerpo colgado sobre la estaca, atravesado, comenzaba a supurar, sangre mezclada con excrementos, fluido intestinal, orina, sudor frío, la madera, caliente por el sol del día y empapada por los líquidos del cuerpo, comenzaba a emitir un hedor dulce y amargo, mezcla de putrefacción temprana y miseria humana. Las moscas eran las primeras en llegar con la luz. Miles zumbaban alrededor de las heridas, se posaban en los párpados, en la boca abierta, dentro de la nariz. Entraban, ponían huevos, sí, huevos, larvas que comenzaban a moverse apenas una hora después. Y el condenado lo sentía los movimientos bajo la piel, el cosquilleo de la infección. El cuerpo se convertía en nido de vida repugnante, y todo eso, sin morir todavía. Algunos suplicaban, mátenme, gritaban, o lo intentaban, porque los pulmones colapsaban poco a poco. La posición, al no tener un travesaño donde apoyar el peso de los brazos, hacía que el pecho se hundiera y la respiración fuera superficial, entrecortada. Había que empujarse con las piernas para lograr una inhalación completa, y ese movimiento, empujar hacia arriba, significaba que la estaca entrara más, así que cada aliento costaba más dolor. Era como pagar con carne por cada segundo de vida. Y la audiencia, al amanecer, volvían, campesinos que iban al mercado, niños que sabían que habría algo para ver, mujeres que se santiguaban, aunque sus dioses no eran cristianos, hombres que señalaban y comentaban como si se tratara de una nueva estatua. Mira cómo se le salen los ojos, decía uno. Este aguanta más que el anterior, murmuraba otro. Comparaban cadáveres vivos, como se compara ganado, como se comentan gladiadores. La empatía estaba reservada para los ciudadanos. Los que colgaban de las estacas no eran personas, eran mensajes. Y aquí hay otro detalle que pocos conocen. A veces, la crux simplex no era para castigar un crimen real, sino para castigar simbólicamente a una comunidad entera. Si un esclavo mataba a su amo, aunque hubiera sido por defensa propia, Roma no ejecutaba solo al culpable, ejecutaba a todos los esclavos de la casa, 10, 20, 50, no importaba, todos a la estaca. ¿Por qué? Porque Roma tenía que dejar claro que el orden social era más importante que la justicia individual, así que la crux simplex se alineaba una junto a otra, filas enteras de estacas, como árboles torcidos plantados con cuerpos sangrantes, y se hacía en silencio, no por respeto, sino por miedo, porque cuando se empalaba a una comunidad, todos los demás sabían que el siguiente podía ser cualquiera. Los emperadores sabían muy bien el valor simbólico de este castigo. No lo usaban todos los días, no, lo reservaban para ocasiones especiales, para los rebeldes, para los traidores, para los esclavos que osaban soñar con libertad. Y cuando el emperador ordenaba una ejecución pública con crux simplex, el mensaje era inequívoco: yo soy Roma, yo soy la ley, yo soy la vida y la muerte, y tú, que cuelgas como un espantapájaro sin alma, eres el recordatorio de que ni el dolor te pertenece, ni siquiera tu final. Y cuando pensabas que ya no quedaba más por perder, Roma se encargaba de quitarte hasta eso, la dignidad del olvido, porque en cualquier otra cultura, cuando el cuerpo por fin se rendía, cuando el corazón se detenía y los músculos colapsaban, venía la compasión de la tierra, una tumba, un paño sobre el rostro, tal vez una oración. En Roma, no, en Roma tu muerte era solo el inicio de otro espectáculo, uno aún más grotesco,
la exposición. Los cadáveres empalados no se retiraban, se dejaban ahí, días, semanas, hasta que el viento los arrancaba a pedazos, hasta que los cuervos les vaciaban los ojos y los gusanos devoraban lo que quedaba de rostro, porque para los romanos, los muertos también debían servir. Su descomposición era un recordatorio, su hedor, una advertencia que el viento llevaba hasta el foro, hasta las villas, hasta los esclavos que limpiaban las letrinas y soñaban, en silencio, con rebelarse. No había mayor freno al deseo de libertad que el sonido de una mosca alimentándose de un cráneo abierto en dos. Pero vamos por partes, porque aún no te he contado lo que ocurría justo antes del final, en ese momento en que el cuerpo empezaba a apagarse lentamente y la mente, ya sin defensas, se deslizaba hacia el abismo del delirio. Había quienes, empalados durante horas, empezaban a cantar. Cánticos sin sentido, sílabas sueltas, invocaciones a dioses antiguos. Otros gritaban nombres, de madres, de hijos, de enemigos. Algunos insultaban al emperador con su último aliento, y eso era un problema, porque si un condenado se atrevía a pronunciar una blasfemia contra el César en sus últimos minutos, los soldados lo bajaban, no por misericordia, por rabia, porque aún muerto, el emperador debía ser respetado, y entonces, el castigo no terminaba con la estaca, le cortaban la lengua, le destrozaban los genitales, le abrían el pecho y extraían los órganos, que luego colgaban junto al cadáver como advertencia suplementaria. En ese momento, el empalado ya era carne de cuervo, pero Roma se aseguraba de que su última palabra no contaminara el aire, y los niños, sí, los niños romanos, presenciaban esto como quien mira una obra de teatro, porque era parte de su educación. No lo digo en broma, los maestros llevaban a los alumnos a ver ejecuciones. Aprendían de ellas más que de los libros, aprendían obediencia, aprendían que un cuerpo fuera del sistema se convertía en alimento para las aves, que el precio de una opinión era el filo de una estaca, y eso formaba ciudadanos obedientes, silenciosos, cómplices, y aún hay más. ¿Sabías que los romanos tenían rituales para maldecir a los ajusticiados incluso después de muertos? A veces, cuando el cadáver ya estaba pútrido pero aún reconocible, algunos ciudadanos, normalmente los mismos que habían denunciado al condenado, regresaban al sitio de ejecución con tablillas de plomo. En ellas escribían maldiciones: que no encuentres paz en el inframundo, que tus huesos no descansen, que tu nombre sea olvidado por tus hijos y tus dioses. Luego clavaban esas tablillas en la base de la estaca. Así, el muerto no solo era empalado en la carne, sino también en la memoria. ¿Y qué hacían con los restos? A veces los dejaban pudrirse por completo. A veces, si había espacio o urgencia, los quemaban ahí mismo. Pero no en piras dignas, en fogatas improvisadas, con leña húmeda, sin ceremonia, y lo que quedaba, cenizas, huesos rotos, dientes, se arrojaba al río o se enterraba en fosas comunes, junto con otros como él, sin nombre, sin lápida, sin historia, porque Roma tenía otra forma de matar: el olvido. Y ese, amigo mío, era el castigo final. Muchos creen que la crux simplex fue un invento exclusivo de Roma. Roma jamás creó el sufrimiento, Roma lo perfeccionó, porque si algo sabía hacer el imperio, era observar, adaptar, y luego convertir la crueldad en sistema. El verdadero origen de la crux simplex no está en el mármol del Senado, ni en la mente perversa de un procónsul sediento de poder. No, su historia comienza mucho antes, en las arenas abrasadoras de las campañas militares, en los confines bárbaros donde Roma aún no era más que un murmullo, y donde la única ley era la de la espada y el terror. Según los registros más antiguos, esos que sobreviven entre líneas, porque nadie en su sano juicio los pondría por escrito, la crux simplex nació en las guerras púnicas. Sí, con Cartago, durante esos años sangrientos en los que Roma y su eterno enemigo se disputaban la supremacía del Mediterráneo, los ejércitos comenzaron a experimentar. ¿Y con qué experimentaban? Con el cuerpo humano. Los castigos dentro del ejército romano eran severos, brutales, despiadados. Uno de los peores era la decimatio,
matar a 1 de cada 10 hombres de una legión como escarmiento. Pero hubo un general, cuyo nombre ha sido deliberadamente borrado de los anales, como quien quema una carta comprometedora, que decidió ir más allá. No bastaba con matar, había que dejar una marca, una señal permanente en la mente de los vivos. Así que ordenó que a los soldados desertores no se les decapitara, ni se les azotara hasta morir. No, ordenó que fueran empalados, uno por uno, con una estaca clavada frente al campamento. La primera vez lo hicieron con improvisación. Usaron lanzas rotas, madera de los carromatos, incluso mástiles. El resultado fue caótico, pero eficaz. Los soldados restantes no volvieron a huir. El miedo a ese castigo, más que a los enemigos, los mantuvo firmes en la línea de batalla. Así nació la idea, el dolor prolongado como control militar. Y Roma, por supuesto, tomó nota. De ahí en adelante, la crux simplex evolucionó. Los ingenieros militares empezaron a diseñar postes más resistentes. Se estudiaban los ángulos de penetración, la forma óptima para evitar una muerte rápida. En algunas guarniciones remotas, particularmente en Siria y Judea, se entrenaba a soldados en técnicas de empalamiento como parte del adiestramiento. Porque sí, ser verdugo requería precisión, habilidad, era un arte, un ritual, y como todo ritual en Roma, fue codificado, legalizado y exportado al resto del imperio. ¿Quieres algo más escalofriante? Muchos de estos castigos ni siquiera eran aplicados por odio. No, eso sería fácil de procesar. Lo hacían por rutina, por deber, como quien firma un pergamino o riega un jardín. El verdugo era un funcionario más. Tenía jornada laboral, recibía paga, volvía a su casa por las noches, cenaba con su esposa, acariciaba a su perro, y al día siguiente, empalaba a otro. Ese era el nivel de normalización del horror que Roma alcanzó. Y aquí viene lo peor. Cuando la crux simplex comenzó a usarse masivamente, no fue en los campos de batalla, sino en las ciudades. Porque un imperio no se mantiene solo con espadas, se mantiene con miedo, y para generar miedo, nada mejor que transformar el cuerpo del castigo en arquitectura del terror. Se colocaban estacas a las afueras de las ciudades, en las entradas principales. Eran los monumentos de advertencia. Roma, Capua, Cartago, después de ser reconstruida, incluso en la rica Alejandría, todas tenían zonas de ejecución dedicadas, a veces con decenas de crux simples alineadas, cada una con su víctima, cada una contando una historia sin palabras. Y la historia era simple: haz lo que Roma diga, o serás parte del mobiliario urbano. Algunas fuentes hablan de que los emperadores más creativos, Nerón, por supuesto, a la cabeza, ordenaban que las estacas fueran encendidas por la noche, transformando los cuerpos empalados en antorchas humanas. ¿Lo recuerdas? Las famosas luminarias de los jardines imperiales. Sí, eran cuerpos vivos, empapados en aceite, atravesados por madera y consumidos por fuego, mientras nobles romanos bebían vino y tocaban la lira. ¿Quieres una imagen más clara del infierno en la tierra? Pero aún hay más, mucho más, porque en la siguiente parte descubrirás que Roma, tan amante del orden, la legalidad y la administración, no se conformó con usar la crux simplex como herramienta militar o castigo social. No, también la transformó en una forma de espectáculo pagado, porque sí, hubo días en que ser empalado no era solo una pena, era un evento con entrada, con aplausos, apuestas, y por supuesto, público sediento de sangre. Y ahora sí, bienvenido al siguiente nivel del horror. Porque si pensabas que Roma solo usaba la crux simplex para castigar a los rebeldes y controlar al populacho, prepárate para conocer su faceta más obscenamente degenerada, el espectáculo del sufrimiento, la tortura como entretenimiento, el dolor humano convertido en arte escénico. Y no lo digo metafóricamente, había fechas específicas, lugares designados, y entradas vendidas para ver morir lentamente a un hombre clavado en una estaca. Todo legal, todo aprobado, todo coreado, pero vamos por partes, como a los condenados. Primero, el escenario, porque esto no ocurría en cualquier plaza ni en un rincón oscuro del imperio. No, ocurría en el circo,
en el anfiteatro, ahí donde los gladiadores sangraban por honor, ahí donde las fieras desgarraban cuerpos, y en medio de todo eso, Roma, insaciable en su crueldad, decidió incorporar la crux simplex como parte del repertorio, como un número extra, como un postre sangriento al final de la función. Era común que al final de los combates de gladiadores, cuando el público ya estaba excitado por la violencia, se anunciara una ejecución especial, supplicium ultimum, lo llamaban, y no era cualquier ejecución, era la forma más infame de morir, empalado ante una multitud embriagada de vino y sangre. El condenado era llevado al centro de la arena, desnudo, amarrado, a veces drogado para prolongar su agonía, lo arrastraban como a un animal, y el público rugía, reía, gritaba improperios, pedía que lo hicieran lentamente, que lo giraran, que lo bajaran y lo subieran de nuevo, porque sí, Roma había convertido el sufrimiento humano en interactivo. ¿Quieres lo más macabro? Había apuestas, sí, tal como lo lees. Se apostaba cuánto duraría el ajusticiado, 1 hora, 2, cuántos gritos daría antes de perder el sentido, si lloraría, si vomitaría, si se desmayaría antes del final, y por supuesto, había quienes hacían trampa, soldados con experiencia manipulaban la estaca para que entrara por un ángulo menos letal, prolongando la agonía. Otros introducían pequeños objetos punzantes por las uñas o los párpados, para aumentar el espectáculo, y cada nuevo método era recibido con vítores, como si se tratara de una innovación artística. El verdugo se volvía estrella, había algunos tan famosos que se les pedía por nombre, eran los maestros del dolor. Y aquí no termina, porque Roma, siempre perfeccionista, creó variantes de la crux simplex solo para el espectáculo. Algunas estacas estaban inclinadas, otras tenían forma de gancho, algunas eran dobles, para empalar a 2 cuerpos al mismo tiempo. Incluso se diseñaron versiones móviles, con poleas, que permitían elevar o descender al condenado durante la ejecución. El sadismo era ingeniería, y la ingeniería, puro entretenimiento, y los niños, estaban allí también. Porque esto era familiar, era como ir al teatro, los pequeños aplaudían, imitaban los gritos del empalado, jugaban a ser verdugos en casa, usando palos y muñecos de trapo. El sufrimiento ajeno se convertía en parte del imaginario colectivo, y así, generación tras generación, Roma forjaba ciudadanos endurecidos, inmunes al dolor ajeno, y profundamente leales a la maquinaria del castigo. Hubo emperadores que lo llevaron aún más lejos. Nerón, por supuesto, volvió a aparecer en escena. Organizó fiestas privadas donde los cuerpos empalados eran usados como parte de la decoración. Literalmente, cuerpos aún vivos, atravesados de pies a cabeza, ardiendo en aceite mientras músicos tocaban la cítara. En una ocasión, y esto lo recoge Suetonio Nerón, obligó a los senadores a asistir a una de estas representaciones y aplaudir. Uno de ellos vomitó, otro se desmayó, y el emperador, divertido, ordenó que fueran empalados también, por falta de entusiasmo. Incluso hubo esclavos obligados a actuar durante las ejecuciones. Sí, actuar. Se les vestía como personajes de tragedias griegas y se los hacía recitar frases mientras eran empalados. Un teatro del sufrimiento, puro delirio, y todo bajo el lema de Panem et Circenses, pan para el pueblo, circo para el alma, aunque ese circo estuviera construido con sangre, gritos y carne humeante. Y ahora dime, ¿sigues pensando que la crux simplex era solo un método de ejecución? Hasta ahora te he mostrado la crux simplex como lo que fue, un instrumento de tortura, un teatro de muerte, una fábrica de obediencia, pero lo más perverso aún está por venir, porque Roma, tan calculadora, tan refinadamente cruel, no se conformó con usar la estaca como castigo físico, no, la convirtió en un símbolo político, espiritual y social. Cada ejecución era una carta, un mensaje, una advertencia pública escrita con carne y sangre. En Roma, morir empalado no solo te mataba, te redefinía, borraba tu existencia y la reemplazaba por una narrativa construida por el Estado, y esa narrativa podía arrastrarse por siglos. Vamos al grano, no todos eran empalados por igual.
El castigo variaba según tu estatus social, tu origen, tu religión e incluso la razón por la que caías en desgracia. Si eras esclavo, la crux simplex era lo habitual. Si eras pobre, también, pero si habías sido ciudadano romano, libre, o incluso alguien con una mínima cuota de poder, tu empalamiento adquiría un nuevo nivel de teatralidad, porque no bastaba con matarte. Roma tenía que humillarte públicamente, tenía que despojarte de tu nombre, de tu linaje, de tu historia. Por ejemplo, los cristianos, ¿recuerdas que durante los primeros siglos del imperio eran considerados una secta peligrosa, insubordinada y antirromana? Pues bien, a ellos se les reservaban los empalamientos más largos, más visibles, más ritualizados. Algunos cronistas describen cómo se les obligaba a cantar himnos mientras eran empalados, para que su fe pareciera una locura. Otros eran atados con sus propias escrituras sagradas, quemadas, luego mojadas en aceite, y usadas como antorchas en el momento final, porque en Roma no se mataba a una persona, se mataba a una idea. Lo mismo ocurría con filósofos disidentes. Los estoicos más radicales, que predicaban la libertad del alma sobre el cuerpo, eran especialmente odiados. Se los empalaba de forma lenta, con especial crueldad, para demostrar que su alma no podía escapar del dolor. Se los obligaba a recitar sus doctrinas hasta que el dolor les quebraba la voz. Y cuando por fin caían en el delirio, los soldados gritaban: «Ahí está tu libertad». Sarcasmo romano, fino como el filo de un gladius. Ahora hablemos de los cuerpos, porque sí, incluso el tipo de empalamiento era una declaración política. A los ladrones comunes, el poste entraba por la espalda, perforando pulmón y corazón. Muerte relativamente rápida, pero a los traidores se los empalaba por el recto o la vagina, según el caso. Una forma de decir: este cuerpo ha sido violado por Roma, como él intentó violar nuestras leyes. Esa era la lógica, degradarte hasta lo más profundo, y dejar que todos lo vieran. Y ojo, porque la estaca también se usaba como herramienta de propaganda religiosa. Algunos emperadores, como Domiciano, ordenaban empalamientos masivos el mismo día de festividades religiosas. Así mezclaban el sacrificio con el espectáculo. ¿Te imaginas? Miles celebrando a Júpiter mientras, a metros de distancia, un grupo de disidentes gime empalados sobre postes decorados con laureles y telas púrpura, porque sí, había decoración. Algunas ejecuciones eran tan ceremoniales que los postes estaban tallados con símbolos imperiales, como si la muerte fuera un honor, una forma de servir al imperio hasta el final. Y esto va aún más lejos, porque incluso después de muerto, Roma te utilizaba como símbolo. Los cadáveres empalados de líderes enemigos se dejaban expuestos durante semanas en las fronteras. Era como plantar banderas humanas. En Germania, en la Galia, en Britania, los pueblos sometidos sabían que Roma había pasado por ahí no solo por las ruinas, sino por los cuerpos tiesos, podridos, abiertos en canal, con las bocas congeladas en un grito eterno. Algunos eran empalados con inscripciones colgando del cuello. Este fue el precio de desafiar al César. Didáctico, ¿no? Pero hay algo todavía más siniestro. Algunos emperadores usaron la crux simplex para silenciar a su propia familia. Domiciano empaló a un primo que insinuó que su gobierno era impopular. Cómodo mandó empalar a varios senadores que se negaron a declarar su divinidad. En esos casos, el mensaje era claro: ni siquiera la sangre te protege de la estaca. Era como si el trono dijera: si yo soy el dios, tú eres el gusano, literalmente. Y ahora, mira a tu alrededor. ¿Qué ha cambiado realmente? Hoy no ves estacas en las plazas, no ves cuerpos colgando de palos ensangrentados. Pero el sistema, el sistema sigue ahí, humilla, aplasta, silencia, ya no con madera, sino con desprestigio, con aislamiento, con el miedo al ridículo. Hoy el castigo no entra por la carne, entra por la mente. Pero Roma sigue viva en cada estructura que premia la obediencia ciega y castiga la diferencia. Y aquí estamos, 10 partes después, 10 zarpazos a la carne de una historia tan brutal que cuesta creer que haya sido real. Pero lo fue. La crux simplex existió, se usó, se perfeccionó.
y lo que empezó como una simple estaca para ejecutar esclavos se transformó en uno de los símbolos más universales y contradictorios de la humanidad. Porque ahora, prepárate para el giro más absurdo, más dramático, más impactante de todos. La crux simplex se convirtió en un símbolo sagrado. Sí, aquella herramienta de tortura, aquella vara empapada de sangre, usada para empalar culos, espaldas y entrañas, terminó transformada en el emblema más poderoso del cristianismo. ¿Qué tipo de ironía histórica puede digerirse sabiendo que millones de personas hoy besan, veneran y cuelgan del cuello una versión estilizada de uno de los instrumentos de muerte más atroces jamás inventados? Vamos a ponerlo en contexto. Año 33 después de Cristo, más o menos. Un judío de nombre Yeshua es arrestado en Jerusalén por desafiar el orden religioso, provocar disturbios y proclamarse, según las autoridades romanas, rey de los judíos. El castigo, el mismo que se reservaba para esclavos desobedientes y agitadores peligrosos, crucifixión. Pero ojo, en muchos testimonios antiguos, y esto divide a los historiadores, se describe que Jesús fue ejecutado en una estaca vertical sin travesaño, es decir, en una crux simplex, no en la clásica cruz latina que hoy conocemos. Esa imagen, tan prolijamente simétrica, tan icónica, apareció mucho después, cuando el cristianismo ya estaba asentado y necesitaba un símbolo reconocible. Pero en los orígenes, lo más probable es que haya sido colgado o clavado en una única estaca vertical, tal y como Roma acostumbraba con los subversivos de baja categoría. ¿Te das cuenta del peso de esto? El símbolo más venerado de la cristiandad no es un objeto de salvación, es una estaca de ejecución, una herramienta de tortura, una crux simplex, reciclada por la fe. Y no fue por error. Fue un acto calculado. Cuando el cristianismo empezó a expandirse, sus líderes comprendieron el poder de resignificar el horror, de tomar lo que el mundo había usado para humillar, y convertirlo en redención, en perdón, en salvación. Lo que antes era un insulto sangriento, muere como un perro en una estaca, se transformó en murió por nosotros. Y el verdugo dejó de ser Roma, fue el pecado, fue la humanidad, una jugada maestra de propaganda espiritual, y profundamente simbólica. Constantino, el emperador que legalizó el cristianismo en el siglo IV, lo entendió mejor que nadie. Él mismo vio en la cruz, o mejor dicho, en la crux simplex, una forma de unir a un imperio desgarrado. La adoptó como símbolo militar, la puso en estandartes, la usó en escudos. La crux simplex, esa estaca con la que se empalaban esclavos, ahora iba al frente de las legiones, protegida por el nombre de Cristo, de verdugo a bandera, de tortura a gloria, de teatro sangriento a altar sagrado. Pero no todo es redención, porque incluso después de su santificación, la crux simplex siguió siendo un instrumento de control. La Iglesia la usó como amenaza, como recordatorio de lo que le ocurre al que desobedece. Cambió el discurso, sí, pero el mensaje de fondo seguía latiendo: obediencia o castigo, fe o muerte, el mismo principio que Roma aplicó desde el primer empalamiento. Y así, llegamos a nuestros días, cruces colgadas en las paredes, en escuelas, en tribunales, en hospitales, en iglesias. ¿Cuántos recuerdan realmente qué era esa madera? ¿Cuántos entienden que no fue diseñada para inspirar, sino para hacer gritar? Que no fue construida para salvar, sino para destruir. Y sin embargo, ahí está, la crux simplex, convertida en símbolo de amor, de sacrificio, de divinidad. Una ironía gigantesca, un monumento al dolor que se volvió esperanza, un instrumento de muerte que se reescribió como puente al cielo. ¿Es hermoso? ¿Es aterrador? ¿Es ambas cosas? No te lo diré yo, solo recuerda esto: cada vez que veas una cruz, piensa en la estaca, en la sangre, en los gritos, en la carne rasgada, en la historia que nadie quiere contar. Y si este viaje te estremeció, si aprendiste algo que no sabías, o si simplemente no puedes mirar la cruz de la misma forma otra vez, entonces, suscríbete, porque aquí no endulzamos la historia, la desenterramos, la exponemos, y la contamos como es: cruda, sangrienta, aterradora y real.
Roma puede haber caído, pero sus sombras aún nos atraviesan, como una estaca, vertical, ineludible, silenciosa. Hasta la próxima historia.